Donald Trump y el apocalipsis. Un corresponsal de la Casa Blanca opina que el presidente estadounidense está guiado en su política exterior por la creencia cristiana del arrebatamiento de la iglesia. El corresponsal de la Casa Blanca, en un artículo, dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está guiado en su política exterior por la ideología de los cristianos que creen en el arrebatamiento de la iglesia. La creencia se basa en la llegada de una guerra apocalíptica, la segunda venida de Jesús y el ascenso de todos los cristianos al cielo. El corresponsal también afirma que un grupo de estudios bíblicos que se encuentra en la Casa Blanca y está dirigido por la organización conocida como Ministerios del Capitolio comparten la creencia de algunos teólogos sobre el llamado arrebatamiento o rapto de la iglesia, el fin de los tiempos. Asegura que entre los partidos de ministerios de Capitolio se encuentran 10 miembros del gabinete de Donald Trump, incluidos al director de la CIA y el vicepresidente de Estados Unidos. El retorno de Jesús a Israel es la clave de la creencia. El punto clave de la creencia sobre el arrebatamiento de la iglesia es la idea de que Jerusalén debe ser devuelto a los hebreos. Después, el mundo vivirá una guerra apocalíptica. Algunos oficiales y simpatizantes de la administración de Donald Trump manifestaron que al inaugurar la embajada estadounidense en Jerusalén, el presidente de Estados Unidos terminó con la fricción histórica y cumplió con la mencionada profecía bíblica. El corresponsal también indica que el pastor que predica sobre el arrebatamiento de la iglesia y que realizó una oración durante la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén es bien conocido por sus declaraciones contra otras religiones. Por ejemplo, decía que los judíos están destinados al infierno y que el Islam promueve la pedofilia. Asimismo, el corresponsal apunta a otros puntos en común entre las creencias de los teólogos sobre el arrebatamiento de la iglesia y las políticas de Donald Trump. También recuerda que quienes sostienen esta creencia, que ponen al ambientalismo y a las alianzas internacionales que tienen como objetivo alcanzar la paz, mientras que, según ellos, la historia no se dirige hacia la paz. ¿Qué enseña la Biblia? La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero es un término frecuente usado para designar la segunda venida de Jesús. Comencemos primero apuntando algunos textos bíblicos. Primera de Juan 14:1-3. Jesús prometió que volvería. Segunda de Hechos 1:9-11. Ángeles confirmaron su promesa y testificaron a sus fieles. Apocalipsis 1:7. Cuando Jesús regrese, todo ojo le verá. Mateo 24:27. Su regreso será como el relámpago que cruza el cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Será un evento audible. Los muertos juntos serán resucitados y junto con los vivos justos serán tomados al cielo. Primera de Corintios 15:51-54. Dios vestirá a su pueblo de inmortalidad. Mateo 16:27. Su retorno será en un evento glorioso. Él viene con su galardón. Apocalipsis 6:14-17. Los malos injustos temen su venida y claman a las rocas que caigan sobre ellos. Mateo 13:37-43. Los malvados son echados fuera de su reino por medio de fuego, y los justos son salvados por toda la eternidad. Isaías
25:9. Los justos se maravillan por verlo venir. Ellos exclaman llenos de gozo: «He aquí, este es nuestro Dios». Apocalipsis 19, 11, 16. Como Rey de Reyes, dirigiendo las huestes celestiales, Él regresa como Señor triunfante. Tito 2:13. Su venida es llamada la bendita esperanza de una raza humana perdida. Apocalipsis 22, 11, 12, 17, 20. La invitación final de Jesús a estar preparados para su pronto regreso. ¿Pasará la iglesia por el periodo del sufrimiento y tribulación de los últimos tiempos? A través de los años se han levantado creencias equivocadas dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Ahora, algunas de estas voces defienden la idea de que la iglesia pasará por el periodo conocido popularmente como la Gran Tribulación. Ahora bien, lo que la Biblia enseña es lo contrario. La iglesia no pasará por tal periodo, sino que nosotros los cristianos que estamos preparados cuando llegue el Señor, seremos arrebatados y luego regresaremos junto con Él, pero ya no con cuerpos corruptibles, sino con cuerpos incorruptibles y vestidos de inmoralidad. El término rapto es una expresión de la palabra griega rapio, que significa arrebato, desaparición. Poco antes del fin del mundo, Cristo retornará en el aire y llevará con Él a todas las personas vivas y muertas que han confiado en Cristo como su Salvador. Estos serán los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se refiere en su primera carta a los Corintios, cuando les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. El rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15:52. En este evento, los muertos que hayan creído resucitarán primero, seguidos en un instante de tiempo por los cristianos que aún estemos vivos. Primera de Tesalonicenses 4:17. Sabemos que el rapto sucederá antes de la tribulación, porque la tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios. Apocalipsis 6:17 y 18. Al tiempo que Jesús nos libra de la ira que ha de venir. Primera de Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Los cristianos de Tesalónica, una de las primeras iglesias, estaban confundidos porque entre ellos ya muchos habían comenzado a morir y aún no habían visto a Cristo aparecer en las nubes. Así que Pablo les recuerda que ciertas cosas tendrían que suceder primero. Pablo llega hasta el punto de confesarles o compartir con ellos un secreto o un misterio que quizás no estaba supuesto a revelar. Es por esta razón que el apóstol, como el que comparte contigo una información la cual supone que sea mantenida en secreto, pero ante las circunstancias del momento, él se siente comprometido a compartir con ellos y les dice: pero quiero que sepan un secreto, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15:51 y 52. El rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador, mientras que la segunda venida
es cuando el Señor mismo venga en las nubes con todos sus ángeles y cristianos que hayan sido levantados en el rapto a luchar contra los ejércitos del mundo, liderados por el Anticristo, en su intento final por hacer desaparecer a Israel y con ello a los judíos de la faz de la tierra. Primero ocurrirá el rapto, luego la gran tribulación, y los cristianos sufrirán junto con los impíos. Con respecto al profetizado retorno de Jesús, para algunos será una sorpresa descubrir que el rapto es un evento que va a ocurrir por separado y aparte. La segunda venida. Muchas denominaciones no creen en el rapto. La mayoría dicen que vamos a pasar por la gran tribulación y que los versos con relación al regreso de Jesús y esto tienen que ver con lo mismo. Tenga en cuenta que el rapto ocurre antes del periodo de tribulación de 7 años y luego, después de 7 años, sucede la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 5 Dios nombra a las naciones que van a venir contra Israel. Y en este magnífico capítulo, con absoluta claridad, Dios describe una batalla que está a punto de ocurrir y cada día en las noticias vemos que se acerca más rápidamente. Después de hoy podrán darse cuenta a dónde todas esas noticias llegarán a tener un fin. ¿Sobrevivirá América a una Irán nuclear? Padre, gracias por tu palabra, porque es la única verdad para el presente y para el futuro. Y por esa verdad eterna tenemos la certeza de que el Dios que controla el futuro está en total control del presente. En nombre de Jesús oramos y los hijos de Dios dicen amén. Pueden sentarse. Según el profeta Ezequiel, Irán y Rusia formarán una coalición en los tiempos finales en un intento de conquistar a Israel. Presten atención a lo que acabo de decir. Intentarán algo que les va a fallar, porque les diré el final de la historia antes de comenzarles la historia, porque los medios siempre distorsionan la información y muchos cristianos no lo entienden. Irán y Rusia van a ser los dos eliminados. No va a ser Israel la que se va a destruir. Los enemigos de Israel son los que serán destruidos. Entiendan esto ya de una vez. ¿Y cómo sabremos que esta es Rusia? Miren en Ezequiel 38:2. En este versículo, Ezequiel es instruido a traer un mensaje en contra de un hombre y en contra de un reino. El hombre es Gog, el reino es Magog, y el príncipe en jefe de Mesec son Moscú y Tuval, una antigua ciudad de Rusia. ¿Cómo se sabe que hablan de Rusia? Los nombres dados en Ezequiel 38 son idénticos a los nombres que puedes encontrar en Génesis 10 en tu Biblia. Estos son los hijos de Jafet, que los etnólogos indican después del diluvio fueron a migrar en el Asia Menor y después al norte, mucho más allá del Mar Caspio y más allá del Mar Negro, a una región que es hoy conocida por la gran nación de Rusia. La Biblia no deja duda alguna con respecto a ese tema. ¿Cuál será la fuerza que va a causar que Rusia se ponga en contra de Israel? Está en Ezequiel 38:4. Los haré volver y pondré garfios en sus bocas. Un garfio es una fuerza que es irresistible. Cuando tú como pescador cazas un pez con un garfio agudo, no es cuestión de que si el pez viene a ti, sino cuánto de rápido, porque ya tú lo estás enrollando. Dios dice, yo le voy a poner un garfio en la boca de esas naciones y los arrastraré hasta las montañas de Israel. Ese garfio es el petróleo. Rusia lo debe tener para ser superpotencia. Deben tener petróleo para mover sus máquinas militares. Su economía debe tener petróleo. ¿Quién tiene petróleo? Irán tiene petróleo. El Golfo Pérsico lo tiene. Por esa razón, Irán y Rusia ambos han formado un eje de fuerzas en las que han trabajado juntos desde los comienzos de 1990, claramente descrita en Ezequiel 38. Ezequiel 38:5 identifica a las naciones que van a venir con Rusia
contra Israel. Una de esas naciones es Persia. Persia es el Irán de hoy en día. La gente que vive en Irán se consideran persas, no árabes, persas. Estas son gente bien hábiles. Esta gente inventó el ajedrez. Nunca debemos subestimar que en algunas cosas pueden ser mejor que el Departamento de Estado de América porque lo han sido. La siguiente nación es Etiopía. Ustedes deben entender que en la Biblia hay dos Etiopías que se mencionan. Una está en África. La otra es la Etiopía que se encuentra en la península arábica. Se está refiriendo a la península arábica, la que ahora es Arabia Saudita. La que sigue es Libia. Libia sigue siendo Libia. Después viene Togarma, que ahora es Turquía. Miren Ezequiel 38:7. Escuchen esta frase: sean para ellos un guarda. La palabra guarda en las otras traducciones es que seas comandante ante ellos, sea un líder ante ellos. Así que Dios dice a través del profeta Ezequiel que Rusia vendrá con Persia, que es Irán, Etiopía, que ahora es Arabia Saudita, libaneses y el gobierno turco. Mejor dicho, esto es una coalición de naciones radicales islámicas que se van a levantar en contra de Israel. Dios dice en Ezequiel 38:7 que Rusia es la que va a ser el líder. ¿Cuándo es que vendrán? Ezequiel 38:8 dice en los días finales. Significa que al final de los tiempos van a venir como una nube a cubrir la tierra. Exactamente cuándo vienen, y se los diré en un momento. En Ezequiel dice que Rusia va a pensar. En Ezequiel 38:11 dice así: yo voy a subir contra una tierra indefensa y sin muros. Iré contra los que están tranquilos y los que habitan confiados. ¿Y por qué es que Ezequiel les dice esto? La tierra indefensa y sin muros. En los tiempos bíblicos, los muros eran símbolo de tu fuerza militar. Si tenías una pared bien gruesa, tenías un ejército poderoso. Los muros de Babilonia eran tan gruesos que 4 carrozas le podían correr encima. Imagínenselo. Y aquí en Ezequiel dice que Rusia dijo: me voy a ir a una villa sin muros, que quiere decir que va a ir contra alguien que es virtualmente indefenso. Esto no describe en lo absoluto a Israel, porque Israel sí que tiene un ejército fuerte. Así que, ¿cuál es el punto de Ezequiel? El punto de Ezequiel es que Israel se siente muy segura, muy bien protegida. ¿Por qué? Porque en este tiempo, según la profecía, ellos firmarán un acuerdo de 7 años con el anticristo, quien será apoyado por la coalición europea, e Israel se va a sentir protegida de Rusia y también de Irán. Y pronto ya podrán ver que ese pacto se acerca. Ya se habla de la paz mundial. Están diciendo: ¿tú quieres paz? ¿Tú no quieres paz? Lo oyes siempre en las noticias, casi todas las noches, y eso los llevará a ese pacto. La Biblia dice que cuando haya paz y seguridad, vendrá la inesperada destrucción. ¿Y cómo responderán América y Europa cuando vean a Irán y cuando vean a Rusia y las otras naciones dirigiéndose hacia Israel con una gran fuerza militar que viene como una nube cubriendo la tierra? Millones de gente vendrán. Imagínense eso. Ezequiel 38:13 da la respuesta. Sabá y Dedán y los comerciantes de Tarsis y los leones jóvenes le dirán a Rusia y a Irán: ¿vienen a llevarse lo nuestro? Ahora miren la gran tontería que todo esto es. Puedes ver millones de personas que vienen a atacarte. Ellos no vienen de vacaciones, ellos vienen contra ti. Y les haces una pregunta tonta: ¿nos van a despojar de todo? ¿Quiénes son las personas que hacen estas preguntas? Inglaterra tiene el símbolo del león. América es la semilla de Inglaterra, y esto nos hace los leones jóvenes. Y todo esto se traduce a que la Unión Europea y el Departamento de Estado americano ven a todos esos ejércitos venir contra Israel y dicen: no se ven con malas intenciones. ¡Qué tontería tan grande! ¿Por qué América no respaldaría a Israel? Hay varias posibilidades. 1. El presidente de América no defendería a Israel bajo ninguna circunstancia. Ese concepto hubiera sido inconcebible hace 2 años atrás, pero es totalmente probable hoy en día. Segundo, América está en una gran bancarrota. No tiene dinero para apoyar a la militar financieramente. El dólar ha decaído. China ha pedido que el mismo sea reemplazado con una moneda global, y América no tiene ahora la habilidad económica para poner una fuerza militar en ese campo.
Si ustedes saben algo de historia, sabrán que el poder económico y el poder militar van juntos de la mano. No existe uno sin el otro. La tercera posibilidad es que América ya haya sido eliminada como superpotencia debido a los ataques nucleares en América. Dirán, pastor, nunca alguien atacaría a América en su terreno. ¿Acaso se les olvidó septiembre 11? Eso nunca pudiera ocurrir en América, pero así ocurrió. Todos lo vieron. El 9/11 probó que el Islam radical está dispuesto a atacarnos. Antes no tenían el poder y por eso es que usaron los aviones que tenían gasolina para quemar las dos torres. No tenían el poder en el 9/11, pero cuando Irán obtenga el poder nuclear, van a tener el poder, y no se olviden de lo que les digo hoy, ellos van a atacarnos y también atacarán a Israel sin pensarlo. ¿Recuerdan a los palestinos bailando en las calles muy alegres al ver que el 9/11 había ocurrido? 3,000 americanos perdieron sus vidas y los palestinos estaban en las calles bailando. Ahmadinejad, el de Irán, prometió compartir poder nuclear con la red mundial de terroristas. Los terroristas islámicos no están viniendo hacia América, ya están aquí. Ya están aquí. ¿Cómo empezaría el ataque de Irán contra América? Algunos expertos militares creen que un ataque nuclear contra América podría comenzar con un pulso electromagnético llamado EMP. La amenaza ha sido considerada tan real que el Subcomité Judicial del Senado, expertos en tecnología de terrorismo y en seguridad nacional, mediante el senador John Kyle de Arizona, quien es un senador fabuloso en ese estado, dio una audiencia sobre la amenaza que ese pulso presenta contra América. Lo dijo hace años. Estos son los efectos del EMP. La sábana electromagnética no mata a las personas, mata a los electrones. Es decir, detiene todo tipo de electricidad al instante por meses y quizás por años. Y pasaría de esta forma. Un falso satélite podría ser enviado por los llanos de Estados Unidos como a 321 kilómetros de altura y de pronto explota sobre nuestros llanos, liberando varias libras de un plutonio enriquecido, cubriendo a los Estados Unidos de América con rayos gamma. Al instante, en fracción de segundos, toda fuerza de electricidad es apagada sin funcionar por meses. No hay luces, no habrán refrigeradores que funcionen, los alimentos en el refrigerador se echarán a perder. Tu carro y tu camión tampoco encenderán porque ambos necesitan electricidad. Todos los medios de transporte que traen las cosas que necesitamos van a parar. El inventario de los supermercados se agotarán en 72 horas. Las estaciones de radio y de televisión saldrán del aire, sin electricidad. Aviones en pleno vuelo caerán porque no habrá electricidad para su sistema. El sistema de misiles también fallecerá. Dejaremos de ser una superpotencia en una fracción de un minuto. El presidente de este país no se podrá comunicar con la militar porque los teléfonos no funcionarán por falta de electricidad. Las refinerías del país se van a apagar por completo. No habrá gasolina ni petróleo porque las gasolineras van a necesitar de la electricidad para poder ellos extraer y poder llenar las bombas. Tampoco habrán computadoras, lo que quiere decir que las oficinas del gobierno tendrán que cerrar. Habrá una escasez de alimento y combustible a nivel nacional en cuestión de horas. ¿No creen que eso pueda ocurrir? Piénsenlo de nuevo. Sería algo muy posible que esto pasara. Ahora solamente los rufianes tienen la capacidad técnica de hacer este mal y eso va a ocurrir al no ser que alguien detenga a Irán de que pueda poner en práctica sus sueños maniáticos de ataques nucleares. Escuchen esto, el reporte del Congreso dice, oigan, hasta los primitivos misiles Scud podrían usarse para este propósito, la sábana electrónica. Los más altos oficiales de inteligencia le han recordado al Congreso que existen muchos tipos de estos misiles en el mercado mundial, los cuales pueden ser traídos y ser vendidos por tan poco dinero como $100,000. Piénsenlo. Esta gran y magnífica nación nuestra, que es tan técnicamente sofisticada, ha podido crear el talón de Aquiles, la electricidad. Con un misil que cuesta $100,000,
que sale de la base de un barco a 321 kilómetros con unas libras de plutonio enriquecido, las que explotan sobre toda nuestra nación. Y tan pronto como en un segundo, volveremos a vivir en el siglo XIX. ¡Bum! ¿Cómo serían las cosas en el día de la bomba? ¿Cómo serían las cosas en la ciudad el día que los terroristas detonen bombas de fisión de uranio de 10 kilotones sin ningún aviso, una que se pueda llevar en un portafolio? ¿Cuál sería la diferencia? Una explosión nuclear en tierra podría causar daño explosivo y un fuego sobre un área más pequeña que se la hubieran tirado desde un edificio alto. Una bomba nuclear detonada desde un edificio alto cubrirá más área y causará mayor daño de radioactividad y matará a más personas que las que se detonan en la Tierra. El día del bombardeo, según el viento sople, determinará quién va a vivir y quién va a morir, porque la columna nuclear con radioactividad será muy letal. Las células islámicas terroristas que tienen la habilidad de hacer y detonar las bombas nucleares sucias no vendrán un día, porque ya están aquí. Están entrenadas, están listas, están dispuestas. Nosotros somos el blanco. Si ustedes no pueden creerlo que ya grupos islámicos terroristas con armas nucleares están entre nosotros sin ser detectados, piénsenlo bien. Paul L. Williams, consultante integral del FBI en terrorismo, reporta que no hay solo un grupo de terroristas en América, por lo menos hay 7. Están en las mezquitas y en centros islámicos. Y en los Estados Unidos, un juzgado federal no va a autorizar al FBI o a otros agentes oficiales con una orden para registrar una mezquita o centro islámico por ninguna razón, porque esos lugares se registran como centros de adoración. Williams también dice que 7 ciudades en América han sido elegidas por terroristas como blancos principales. Esas ciudades se identifican como Nueva York, Miami, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C. Los ataques son planeados a ocurrir simultáneamente en 7 ciudades. Y antes de que puedan respirar tranquilos y digan, eso aquí no pasará, piensen de nuevo. Ese día será como otro cualquier día. Llevarás a tus hijos a la escuela, tu cónyuge irá a trabajar, tú llegarás a tu oficina, enviarás un email a tu hijo en la universidad que trata de hacer sus 4 años de carrera en 6. Al empezar tu largo día de trabajo para poder ganar el dinero que vas a necesitar para pagar impuestos para que Washington pueda realizar sus sueños imposibles, de pronto las luces se apagan. Y las demás cosas eléctricas, carros, autobuses parados en el medio de la calle, grupos de gente parada toda desconcertada. ¿Qué ha pasado? Porque es que nada funciona. Tratan de llamar por sus celulares y ese Dios de sus vidas no funciona. Hablaba de los teléfonos celulares. Minutos después hay una explosión ruidosa, hay un ruido ensordecedor. Ven a edificios derretirse como las velas ante sus ojos. Después de un rato ven un resplandor que se parece como al mismo infierno. De pronto ven una nube como un hongo, algo surreal. Esto no puede estar sucediendo en América. Lo imposible se ha convertido en realidad. Yihad ha llegado a nuestra nación con una fuerza que nunca se había visto. Y unos segundos nuestras vidas son cambiadas por siempre. ¿Cómo te comunicarás con tus hijos, con tu esposa, con tu hijo en la universidad o con el de la secundaria, de primaria, la guardería? No podrás, porque no hay comunicación electrónica. Todo va a ocurrir sin previo aviso. Primero, porque tomarnos por sorpresa es el plan que ellos tienen. Segundo, una advertencia pondría en peligro la misión y dará al FBI la oportunidad de poner fin al terrorismo. Quiero felicitar al FBI por el gran trabajo que han estado haciendo el año pasado, capturando los terroristas que están en esta nación. No hay razón de creer que los terroristas a los que llamamos bombas sueltas tendrían solo una. Pueden poner una sola bomba y decir que muchas más van a seguir, provocando gran terror nacional y creando un ambiente de políticos aterrorizados dispuestos a ceder a las demandas del Islam radical.
Estos ataques son hechos para doblegar a la gente de América para que no resistamos las demandas futuras del Islam radical, las cuales van a tener como un objetivo que vivamos bajo las leyes del Sharia. Quizá el blanco de la bomba sea uno de esos edificios más prestigiosos en la ciudad. Quizá el blanco sea un gran centro comercial durante los días de Navidad. Quizá sean 7 ciudades diferentes, con 7 estadios de fútbol que estén repletos de personas para los terroristas demostrar que pueden acabar con esta nación severamente en un instante. ¿Creen que nunca va a pasar? Piensen de nuevo. Piensen en esto. Si una bomba es explotada en la ciudad de Washington y el liderazgo de este país lo eliminan o lo secuestran, ¿quién vendrá a liderarnos? Con todos los sistemas eléctricos sin funcionar y sin la habilidad de poder comunicarnos con la gente en otros lugares, con pánico en las calles, los supermercados llenos de gente desesperada, gritando por temor a pasar hambre y por temor a morirse, ¿quién va a traer agua y comida a estas ciudades que han sido atacadas? ¿Con grupos de gentíos que roban a los bancos, a las tiendas y a todos los ciudadanos? ¿Quién traerá de nuevo la ley y el orden? ¿Quién va a abastecer los suplementos médicos? ¿Se acuerdan del huracán Katrina? Había gente en el estado de Luisiana sin comida, agua o refugio o asistencia médica por días. Los muertos estaban boca abajo en las calles y otros estaban flotando boca abajo en los canales. Y esto es solo una situación que sucedió en una ciudad. ¿Qué pasará si somos afectados de costa a costa en un instante con armas nucleares en 7 ciudades que dejan millones de gente muerta? ¿Qué pasará? ¿Quién hará decisiones que nos pueda sacar de esas cosas desastrosas? La devastación de una bomba de 10 kilotones es impresionante. En una milla en cualquier dirección de donde haya ocurrido la explosión, no queda nada. En una milla cuadrada, norte, sur, este y oeste. Es una eternidad. Los grandes edificios se convertirán en pilas de escombros de 10 a 15 pies. Fuera del lugar donde ocurrió la explosión, la gente será herida por escombros voladores y por fuegos espontáneos que nunca nadie los va a poder apagar. Y una severa radiación afectará esa parte de la nación por décadas futuras. Ahora escúchenme bien antes de concluir el sermón. Por cada segundo que va pasando, Irán se convierte en una gran potencia nuclear. Y cuando eso suceda, serán los rufianes del Medio Oriente, y las naciones del Medio Oriente los van a seguir. Son apoyados por China y por Rusia. No cuenten con las Naciones Unidas porque no hay esperanza, porque Rusia y China son del Concilio de Seguridad y nunca le darán la espalda a Irán, suceda lo que suceda. Todos comparten la misma meta. Diplomáticos de Irán han superado completamente a América y al Departamento de Estado. La póliza de Irán de negación, retraso, decepción y debate completamente ha dominado al Reino Unido y los Estados Unidos de América. Todo este retraso y decepción les dio tiempo para hacer alrededor de 2 estaciones nucleares subterráneas cubiertas en concreto. Ahora quieren que los cohetes rusos S-300 protejan esos lugares, haciendo una redada israelí contra Irán. Una misión que es totalmente imposible. La póliza extranjera de América acerca de Irán se ha convertido en un gran teatro político. Pretenden tomar medidas cuando en realidad no hacen nada. Simbolismo sobre sustancia. ¿Por qué? Porque está colocando a Israel entre la espada y la pared. Cuando Irán se vuelva nuclear, Israel tendrá 2 opciones. Una, deben vivir cada día bajo la nube de un holocausto nuclear. Cada día temiendo que las amenazas del diablo de Ahmadinejad se conviertan en realidad. Eso sería un tormento incomparable. 2, llevar a cabo un ataque preventivo contra las bases nucleares de Irán, afectando varias unidades sin poder erradicar ese problema. Solo comprando tiempo a un precio muy alto, muy costoso. Recuerden que de acuerdo al profeta Ezequiel, el ataque de Irán y Rusia sucede 3 años y medio después del rapto de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vean ocurrir esto por televisión,
podrán ver la batalla militar que podría empezar en cuestión de semanas. Pero antes de que todo esto ocurra, ya nos hemos ido hace 3 años y medio atrás. Cuando les digo que la venida de nuestro Señor está ya muy cerca de ocurrir, no es solo una filosofía humana, sino que es un hecho bíblico que pudiera pasar hoy. Ahora cerraré con esto. La destrucción de Irán está garantizada. Porque la ley suprema dice: todo lo que digas que harás contra Israel, Dios lo hará contigo. Y cada vez que Ahmadinejad abre su boca para decir que va a borrar a Israel de todos los mapas, Dios desde el cielo tomará fotografías y las pondrá en la tablilla de los más buscados para el infierno. Y esto es lo que el profeta Ezequiel escribió en el capítulo 39, versículo 2, en la versión del rey Jaime. Y yo, Dios Todopoderoso, te voy a hacer volver Rusia, Irán y toda nación que lo siga, y dejaré solamente tu 6ª parte. Quiere decir que 5 de cada 6 van a ser destruidos por la mano de Dios. Dios eliminará completamente las raíces malévolas de Rusia, Irán y de todas las naciones que lo siguen. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Él nos responde en Ezequiel 39, 22. Lean la escritura. Dice así: y la casa de Israel, estos son los judíos de todo el mundo, sabrán que yo soy su Señor, su Dios, desde ese día en adelante. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Para convencer al pueblo hebreo de que hay un solo Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios que vive. En Ezequiel 39, 29, Dios dice: nunca jamás esconderé mi rostro de mi pueblo, hablando de Israel, porque yo he derramado mi Santo Espíritu en la casa de Israel, dice el Señor. Cuando Ahmadinejad abre su boca y dice: borraremos a Israel de la faz de la tierra, Dios lo dice bien claro, que Irán y Rusia, ambos serán borrados de la faz de la tierra por la mano de Dios. Para cerrar, mucha gente que son del pueblo judío que nos ven por la televisión piensan que América los va a rescatar. Eso nunca pasará. Ezequiel dice: el Salvador de Israel solo será el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Toda Israel será salvada. Las naciones que se levanten en contra de la nación de Israel, Dios los aplastará a todos con su propia mano poderosa, tal como hizo con el faraón. Las palabras del rey David renacerán de nuevo: que se levante Dios y disperse a todos tus enemigos. El que vela por Israel, el que no descansa ni se duerme. Nuestra esperanza está en el Dios vivo. Denle alabanza y gloria en la casa de Dios. Magnifiquen al Señor conmigo. Alabemos juntos su nombre, porque el Señor es bueno y su piedad perdura para siempre. Bendigan su santo nombre. Bendigan su santo nombre. Bendigan su santo nombre.